Y ahora vamos a iniciar este primer módulo que, como dijo Hugo, tiene que ver con precisamente un homenaje al 25º aniversario de la vigencia de nuestra ley 24.522. ¿Y a quién es mejor que a ellos, que la vieron, que la conocieron, que la pensaron antes de que naciera o antes de que diera luz? Convocarlos para que nos refieran esa perspectiva inicial que tuvieron mientras la proyectaban, en ese anteproyecto que luego fue ley, y agradecerles a ambos su generosidad para decir que sí. En la primera que invitamos, allí estaba su sí generoso. A mí me toca presentar a quien no requiere presentación. Pero me parece importante algunas cuestiones que tienen que ver con su vasto currículum, y es al doctor Julio César Rivera, que es abogado, recibido de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador, justo hace más o menos 50 años. Así que felicitaciones por ese tiempo dedicado a la vocación abogada. Es doctor en jurisprudencia, ha sido juez muy joven, juez nacional de comercio, fue antes secretario del doctor Alterini, sin mal no tengo previsto en su currículum, creo que dentro de los 10 primeros juzgados que se crearon, allí fue él citado para ser funcionario de ese secretario de ese juzgado, y prontamente se transformó en juez, realmente con relevantes fallos, y luego camarista de la Cámara Nacional Comercial, y a los 37 años decidió que su tránsito tenía que ir para el otro lado de la mesa de entradas. Y ahí lo tuvimos y lo tenemos con su experticia, su experiencia profesional en el ejercicio de la vocación abogádil. Si tuviéramos que resumir, es un especialista del derecho privado. Le pregunten de insolvencia, de arbitraje, de derecho societario, derecho bancario, derecho civil. Por eso digo, su vasto conocimiento completa y satisface muchas de las materias de las que he referenciado y otras. Bueno, él es miembro de la Academia Nacional de Derecho de Buenos Aires, es además conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y algo que le va a gustar seguramente, entre su vasto currículum, él forma parte de la dirección ejecutiva de la revista de Derecho Privado y Comunitario de la editorial Rubinsal Pulsoni, que todos siempre nos hemos nutrido con todo lo que allí contiene. Así que bueno, muchas gracias, doctor Julio César Rivera. El micrófono es suyo, 25 minutos para escuchar sobre esas luces y sombras de la ley 24.522. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Ante todo, quiero contestarle a Efraín. Los agradecidos somos nosotros, Daniel y yo. En este caso asumo la representación de Daniel, porque estoy seguro que comparte la idea de que somos nosotros quienes estamos reconocidos por habernos invitado a participar de este congreso, y de hacerlo en una actividad que tiende a, en alguna medida, a refrescar los conocimientos de una materia como es el derecho concursal, en la cual nos tocó hacer un aporte hace exactamente 25 años. O sea, hace 25 años participamos de la ley, hoy cumplo, efectivamente el 25 de julio, cumplí 50 años de abogado. Así que tenemos también, bueno, este festejo que fue un poco íntimo en esta etapa de pandemia que nos toca transitar. También comparto, por supuesto, el merecido homenaje a Carlos Odriozola, con quien tuve la oportunidad de trabajar muchas veces en la vida profesional y a veces en la vida académica, y que realmente es un colega que ha dejado una marca indeleble en muchos aspectos y en muchas materias del derecho comercial. Y bueno, sin más, vamos a hablar un poquito de este interesante tema que se han fijado, que son los claroscuros de la ley 24.522. Para lo cual se me ocurre que lo que tendríamos que definir un poco es cuáles fueron los objetivos que se plantearon cuando se nos encargó la redacción de un proyecto, cómo se concretaron ellos en algunas reformas importantes al derecho anterior, en algunas modificaciones a la ley 19.551 entonces vigente, y ver si han tenido o no suceso en la práctica, en la realidad. La idea que había era que en materia de concurso preventivo tratar de
que el concurso preventivo no se convirtiera pura y exclusivamente en un medio para diferir el cumplimiento de las obligaciones. La verdad es que mi experiencia, particularmente como juez de primera instancia, hasta ese momento, y después como abogado, trabajando nada menos que con el doctor Héctor Alegría, era que la mayor parte de los acuerdos preventivos preveían simplemente el diferimiento del cumplimiento de las obligaciones a 3 o 4 años. El modelo de acuerdo preventivo, el concordato que existía en aquella época era 10% el primer año, 20% el segundo, 30% el tercero, 40% el cuarto. Y la verdad es que la solución no venía de la reestructuración de la empresa, que le había permitido convertirse de una unidad deficitaria en una unidad superavitaria, sino que en realidad la solución venía por el lado de la inflación. No estaban previstas cláusulas de ajuste, no había actualización monetaria, etc. Entonces, simplemente lo que pagaba el pasivo era el deterioro del signo monetario. Inclusive recordarán ustedes que en el marco de la quiebra también sucedió eso de una manera muy evidente cuando en periodos de hiperinflación los quebrados levantaban las quiebras prácticamente con el cambio que llevaban en el bolsillo, hasta que se sancionó la ley 21.488, unos años antes, que permitió la actualización de los pasivos en las quiebras. De modo pues que estábamos entonces en ese momento, cuando somos convocados, en el medio del plan de convertibilidad, había cierta estabilidad, había cierta euforia económica, parecía que, bueno, los argentinos éramos bastante más ricos que antes porque un peso era igual a $1, y recuerdo siempre que el doctor Sergio Lepera, otro extraordinario comercialista, algún día me lo encontré por la calle y estaba indignado porque había comido una ensalada de endivias en las Nazarenas y le había salido el doble de lo que le había salido la misma ensalada una semana antes en Nueva York. Entonces, bueno, en ese marco fue que debíamos pensar en un sistema concursal que realmente habilitase a la generación de proyectos dentro del concurso, proyectos de concordato y de acuerdo con los acreedores, que permitiesen realmente reestructurar una compañía que había llegado a la situación de insolvencia y que por lo tanto debía superar esa situación, convirtiéndose, como decíamos, en una unidad superavitaria. Para ello nos parecía que una de las cosas que había que cambiar significativa era que no todos los acreedores son iguales. Es decir, esto es lo mismo que hoy en día se habla de la garantía constitucional de la igualdad. Todos somos iguales ante la ley, pero en realidad hay algunos que son más iguales que otros. Es decir, había en todos los concursos, particularmente los concursos preventivos, acreedores grandes, acreedores chicos, acreedores laborales, acreedores financieros, proveedores, etcétera, que responden a distintas causas y a distinta naturaleza de los créditos que tienen, y por lo tanto las soluciones para ellos podían ser distintas. De modo pues que este fue el entorno en el cual comenzamos a trabajar. Y la idea fue entonces, bueno, incorporar a lo que era entonces la ley 19.551 una serie de modificaciones en algunos aspectos relativamente significativos. El primero de ellos fue, por ejemplo, autorizar el concursamiento de las sociedades con participación estatal, lo cual posibilitó que con Horacio Reutemann, que por ahí lo vi que andaba en uno de los cuadritos, patrocináramos, por ejemplo, el concurso de ATC, que era en esa época, digamos, y sigue siendo una sociedad con participación estatal. No ha sido muy frecuente que esto sucediera en el ámbito, por lo menos en el ámbito de la capital federal que yo conozca, pero bueno, fue una de las reformas que inclusive se mantiene hoy en día en la ley vigente y que habilita, digamos, a estas sociedades a solicitar la formación de su concurso. Pero un aspecto que para nosotros era crucial era la participación de los acreedores. En el régimen de la ley 19.551 la participación de los acreedores era muy reducida, casi residual. Entonces, y la imagen que teníamos y que un poco tomamos como modelo fue el sistema norteamericano, en el cual el comité de acreedores que se suele designar tiene un rol muy activo, no solo en el control del funcionamiento del procedimiento de concurso preventivo, sino en la negociación del acuerdo preventivo con el deudor.
la verdad es que si vamos a hablar de claroscuros, esto es algo que creo que en la mayor parte de los casos no ha tenido el efecto que se pretendía. Muchos acreedores significativos no tienen ningún interés en participar del comité. Hay algunos que inclusive parecen temerle a las posibles responsabilidades que puedan emerger de la formación de la integración del comité, y por lo tanto, digamos que por regla general se limita a una acción puramente formal y de ninguna manera participa en la gestión o en la gestación del acuerdo que finalmente el deudor va a proponer a sus distintas categorías de acreedores. Lo que sí me parece que en cambio que fue un cambio significativo y que entronca directamente con las pretensiones que teníamos al tiempo de la preparación del proyecto, es el régimen de categorización de los acreedores. Es decir, la posibilidad de que el deudor clasifique a los acreedores según la naturaleza de su crédito, según el monto del crédito, según las distintas condiciones que puede proponerles a unos o a otros, importa, digamos, darle al concurso preventivo un baño de realidad. Es decir, como decíamos hace unos minutos, en realidad no todos los acreedores son iguales, tienen realidades absolutamente distintas, y así como algunos acreedores puedo pagarles al contado en poco tiempo, porque son acreedores pequeños, etcétera, o con otros necesito reestructurar mi deuda a largo plazo, a unos puedo ofrecerles garantías, a otros no, etcétera. Con lo cual, la categorización de los acreedores y la posibilidad de ofrecer, por lo tanto, fórmulas de acuerdo a cada una de las categorías, creo que constituye una de las innovaciones más logradas en el ámbito de la ley 24.522 y que sin duda está destinada a perdurar. Es decir, me parece que en eso no ha habido, diríamos, críticas u observaciones por parte de la doctrina, y en la práctica ha funcionado razonablemente bien. Después, obviamente, la otra innovación muy significativa que trajo la ley fue lo que comúnmente se conoce como el cramdown. Me acuerdo que Sergio Lepera lo llamaba el cramdown criollo. Esto es la propuesta por terceros del artículo 48. Es cierto que probablemente no han habido muchos casos en los cuales se haya utilizado, digamos, el cramdown por parte de terceros que quieran rescatar una empresa insolvente, pero en algunas hipótesis ha funcionado. A mí me ha tocado intervenir como abogado en 3 o 4 casos relativamente importantes, en los cuales efectivamente la compañía cambió de manos y digamos, ha habido otros sujetos que se hicieron del capital accionario y pudieron recuperar la empresa. El cramdown se presenta además como una segunda chance para el mismo deudor, porque en definitiva puede competir con los acreedores, con el tercero en esta segunda etapa, y creo que en muchos casos este segundo round, que en alguna medida es el procedimiento de cramdown, ha permitido llegar a acuerdos con los acreedores y salvar algunas empresas de la quiebra que se avisoraba de manera prácticamente inmediata. Otro objeto que perseguimos fue la reducción de los costos del proceso, con lo cual se redujeron el monto de los honorarios. Recuerdo siempre que Ariel Dazo, que está por ahí, en la primera fila de los cuadritos, publicó un artículo que decía: pague con maníes y lo atenderán los monos. Nunca me olvidé de eso, Ariel. En realidad creo que después con el tiempo, Ariel, en alguna medida, alguna vez me dijo, bueno, que con el tiempo había llegado a reconocer que la ley tenía algunos méritos. Así que la verdad es que la reducción de los honorarios o de los costos del proceso concursal era una aspiración que a lo mejor no era nuestra, de Daniel y mía y de los demás que participaron del proyecto, sino que era básicamente una propuesta del gobierno. Es decir, en definitiva el proyecto es un proyecto del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo daba ciertas instrucciones y uno debía, si no había más, digamos, otra salida que aceptarlas. Un aspecto que forma parte de los oscuros y no de los claros
fue la reducción de los poderes del juez. En realidad la reducción de los poderes del juez estuvo muy influenciada por una decisión que todos ustedes, sobre todo los más grandes, recordarán perfectamente, que fue la lamentable sentencia de la Cámara Comercial por la Sala D en el caso Sassetro. Y digo, lamentable no porque yo haya votado en disidencia y finalmente la Corte la haya anulado la sentencia, sino porque lamentablemente uno de los jueces que firmó esa sentencia, y por el cual yo tengo un enorme aprecio y un gran recuerdo, reconoció que lo había hecho porque estaba en contra de los grandes grupos económicos y cosas por el estilo, lo cual fue el argumento por el cual la Corte abrió el recurso extraordinario, y cuando se anuló la sentencia de la Cámara y se le dio, digamos, la oportunidad a la sala que siguieron el turno de homologar el acuerdo preventivo, lo cierto es que ya había pasado tanto tiempo con la empresa quebrada que la empresa no tuvo posibilidad de recuperarse y se perdió una, digamos, empresa significativa en el marco de un mercado relevante como era el mercado de los granos y de los alimentos, que en alguna medida hace recordar o permite hacer un paralelo con algún concurso muy importante que está tramitando hoy en día en la ciudad de Reconquista. Y en aquel caso, lamentablemente, la compañía se perdió por esa decisión de la Cámara, que a mi modo de ver siempre fue una decisión poco justificada. Entonces, eso había hecho también generar cierta, digamos, suspicacia o ciertas observaciones respecto de la posibilidad de que los jueces rechazaran la homologación del acuerdo en base a argumentos que no fueran demasiado contundentes. Y por lo tanto, fue lo que, en definitiva, virtualmente se privó a los jueces de la facultad de no homologar el acuerdo, hasta que finalmente se reformó eso, y con la ley 25.589 surgió el texto hoy vigente. Otro aspecto importante de la ley fue el tratamiento de los créditos laborales. Yo recuerdo que Javier Lorente y algunos otros autores, creo que Ernesto Martorell y algunos otros profesores, decían que en realidad esta no era una ley de concursos, sino una ley de reforma laboral, porque, bueno, suspendía el curso de los intereses de los créditos, teóricamente, suspendía el curso de los intereses de los créditos laborales, suspendía la vigencia de los convenios colectivos, permitía la renuncia, facilitaba la renuncia al privilegio de los créditos laborales para que en alguna medida los trabajadores formaban parte, digamos, del proceso de reestructuración de la compañía, etc. Y esto, bueno, provocó por parte tanto de los laboralistas como de muchos profesores especializados inclusive en el derecho comercial o en el derecho concursal en particular, alguna crítica a la ley. La verdad es que, bueno, hoy en día sabemos cuál es el régimen vigente, en el cual virtualmente los acreedores laborales son acreedores excluidos del concurso, porque prácticamente no hay ninguna posibilidad de ofrecerles nada. Es cierto que hay procedimientos ante la Secretaría de Trabajo, los procedimientos de crisis, cuando la compañía enfrenta una situación que tiene que resolver con sus trabajadores. Por ejemplo, hoy en día es conocido el caso de LATAM Argentina, que está negociando o tratando de negociar un acuerdo de crisis con los trabajadores, pero la verdad es que la reestructuración del pasivo de una compañía en la Argentina, sea pequeña, mediana o grande, sin la participación del sector laboral, que muchas veces representa una parte importante del pasivo, se hace a veces sumamente complicado. Por otra parte, ya la Cámara, antes de las reformas, había en alguna medida, la Cámara Comercial de la Capital Federal, había limitado el alcance de esta, entre comillas, reforma laboral en el plenario Club Atlético Excursionistas, cuando dijo que no estaban suspendidos los intereses de los créditos laborales y seguía vigente el plenario Seyman y Bonder. En el ámbito de la quiebra, un poco el objetivo de la ley era tratar de simplificar el procedimiento y reducir los tiempos de liquidación. Inclusive había una norma programática que no incluimos en el primer borrador nuestro, sino que fue incluido por el Poder Ejecutivo, respecto de que la liquidación de la quiebra debe determinarse en determinado tiempo, etcétera, que por supuesto nunca se cumplió. Porque simplemente las liquidaciones en la quiebra son mucho más complicadas
de lo que los políticos o los abogados que no trabajan en quiebra suelen creer. De modo pues que eso fue digamos, una expresión de deseos que desde el principio sabíamos que estaba destinada al fracaso. Otro tema que, digamos, ni siquiera llegó a tener vigencia, era la reforma de la sindicatura concursal, porque el proyecto ya en el Congreso indicaba que los síndicos podían ser contadores o abogados. Y bueno, la verdad es que no vemos, yo sigo pensando, por lo menos en mi foro íntimo, que los abogados se encuentran perfectamente habilitados para ejercer sindicatura, así como los síndicos pueden ejercer la sindicatura con el patrocinio de un abogado podría ser síndico en concursos con el auxilio de un contador. Pero Daniel Vítor sí se acuerda, por supuesto, perfectamente de esa sesión del Congreso de la Nación, en la cual nosotros estuvimos invitados, en el cual, presidiendo Heraldo Britos, en el momento en que se iba a tratar este artículo en particular, entraron el senador Cafiero y el senador Vaca y algún otro, los tres contadores, y el artículo ya se había votado, entraron un minuto tarde, pero hicieron revisar y dejaron sin efecto esa reforma, mientras Heraldo Britos decía, sí, ¿por qué no ponen a los podólogos también para que sean síndicos? Bueno, en fin, ¿qué otros claroscuros quedan, digamos, en la ley, o respecto de la aplicación de la ley en concreto? Bueno, desde mi punto de vista, el procedimiento concursal sigue siendo extremadamente largo, pesado y a veces irrazonablemente complejo. Es decir, creo que debería ser mucho más expeditiva la verificación de los créditos. Seguramente esta experiencia actual de la pandemia, la utilización de los medios electrónicos y algún macroconcurso, concretamente el macroconcurso de Vicentín, y algunos otros que hay circulando en la capital federal, que han habilitado mecanismos para hacer la verificación por vía electrónica, sin la presentación de los originales, solamente digitalizando los documentos, pueda servir en definitiva como un cauce para una reforma que se concrete en la ley, habilitando mecanismos de verificación de crédito mucho más sencillos y expeditivos que los que tenemos hoy en día. Creo que otro fracaso que tuvo la ley 24.522 fue el régimen de los pequeños concursos. La verdad es que la idea del pequeño concurso estuvo muy limitada, diríamos, muy reducida la diferencia que existía entre el gran concurso y el pequeño concurso, con lo cual prácticamente no ha habido diferencias en el trámite, mientras que por el contrario, hoy en día deberíamos pensar probablemente en concursos o en procedimientos de insolvencia para lo que llaman en Estados Unidos NINAs, o sea, no income, no assets, es decir, sin ingresos ni activos, o quizás más sencillamente procedimientos para la insolvencia de los consumidores o de las personas físicas, etcétera, que realmente es una deuda que tiene el derecho argentino. Otra solución que quizá no fue feliz, que estoy convencido que no fue feliz, es el hecho de que la responsabilidad de terceros haya exigido el dolo como factor de atribución. Pudo haber sido el dolo y la culpa grave, con lo cual hubiera, digamos, tenido una correlación más intensa y más cierta con el régimen general de la responsabilidad civil en el derecho argentino. Otro aspecto que merece ser repensado en el futuro es el régimen de los concursos transnacionales. La sola vigencia del artículo 4 me parece que es hoy en día absolutamente insuficiente frente a las realidades de empresas que tienen raíces y negocios, por lo tanto, en distintos países, y acreedores en distintos países. Por lo demás han habido, como es sabido, movimientos legislativos tanto a nivel europeo, tanto en los países, como a nivel mismo de la Unión Europea, en los Estados Unidos, etcétera, para adaptarse a esta realidad que es un mundo globalizado, en el cual las compañías hacen negocios en distintos países
tiene por lo tanto activos y acreedores en distintos países. Entonces eso creo que es otro de los aspectos que debería ser repensado. Y si a alguien se le ocurre cómo, sería interesante que se redujera el plazo de duración de las quiebras y la liquidación de los activos fuera más eficiente. En fin, de todos modos, si hay que hacer un balance de la aplicación de la ley 24.522, yo diría que, por lo menos desde mi punto de vista, quizás obviamente un poco con la camiseta puesta, es que no fue tan malo como se previó, ni fue probablemente tan bueno como se previó, pero bueno, es lo que suele suceder con las leyes, que una vez que se termina su periodo de luna de miel con la realidad, como decía François Genis, se enfrentan a cambios muy importantes de la misma realidad social a la cual estaban destinadas a regir. Y lo cierto es que la Argentina de hace 25 años no es igual a la Argentina de hoy, y ello probablemente justifique una revisión del sistema concursal para enfrentar los fracasos que puede haber tenido la ley 24.522 y consolidar los sucesos que también puede haber tenido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rivera. Muchísimas gracias por su exposición. La verdad que dan ganas de seguir pensando. Ya después seguramente vamos a hacer rondas de intervenciones. Vamos a escuchar ahora, en la continuidad de estas jornadas, al doctor Daniel Roque Vítolo. Él es abogado, titular de la Cátedra de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA. Ha sido director del Departamento de Derecho Económico y Empresarial, también de dicha facultad. Ha sido director del Instituto de Derecho Económico de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de las Ciencias Sociales. Ha participado con el doctor Rivera precisamente en la redacción de la ley. Es autor de numerosos libros y de manuales dedicados a los estudiantes, que son de gran utilidad. El manual de concurso, el manual de sociedades. Es conferencista, ha dado múltiples conferencias el doctor Vítolo. También ha escrito numerosos artículos. Entre su currículum también podemos mencionar que es músico, que ha editado algunos CD que nos ha obsequiado y que la verdad que disfrutamos. También es un showman. Todos recordamos su intervención en el año 2015 en pero vamos a lo nuestro, vamos a seguir con la intervención del tema que nos toca y le damos la palabra. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Ante el llamado, la predisposición de Daniel ha sido, como la del doctor Rivera, inmediatamente, y de todos los que participan. La verdad, siempre fue simplemente un llamado y decir la aceptación inmediata por parte de ellos, así que desde ya estamos muy agradecidos por participar en esta jornada. Adelante, doctor. Habilítenlo, por favor, al doctor. No está habilitado el micrófono. Ahí le estoy habilitando. Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Está habilitado? ¿Me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias a todos. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer, es un honor para mí poder participar en un evento tan importante, organizado por dos instituciones que conmigo tienen una relación muy estrecha. La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba es la Facultad de Derecho y la universidad en la cual me doctoré con el título de doctor en Ciencias Jurídicas, y bajo la dirección de este querido maestro y tutor Efraín Hugo Richard, así que se imaginan el cariño que tengo por esa casa de estudios. Y el Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho de Córdoba también es un instituto al que yo pertenezco hace muchísimos años. Y bueno, estas dos instituciones que son señeras y que siempre organizan estos eventos, tienen siempre la delicadeza y la amabilidad de invitarme, y yo me siento muy honrado por esa convocatoria. También celebro enormemente este homenaje a Alita Borgarello, una profesora maravillosa, una mujer increíble, y recuerdo también con mucho cariño que cuando
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba le hizo un homenaje, me invitaron a mí como expositor y participé de esa jornada magnífica donde se resaltaron los valores de esta extraordinaria mujer. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación, un enorme orgullo para hablar de estos 25 años de la Ley de Concursos y Quiebras. Ya mucho de esto señaló Julio contando algunos avatares y a mí me toca contar otros. Lo primero que yo digo es, la Ley de Concursos y Quiebras tiene, en principio, un gran mérito. Fue la primera ley que después de 63 años fue debatida y dictada en democracia. Recordemos nosotros que desde la ley 11.719, las leyes que las reemplazaron, la 19.551 y 22.917, fueron leyes que fueron sancionadas durante épocas de nuestro país donde no existía Congreso y no había poder legislativo. Esto no es en demérito de los autores ni de quienes redactaron el anteproyecto, pero es un hecho, yo creo, muy significativo que después de tantos años en democracia se haya debatido una ley. También es la primera ley de quiebras en la historia del país que tuvo un debate abierto durante 2 años en toda la comunidad antes de ser sancionada y de ser puesta en vigencia. Se realizaron cientos de congresos y de encuentros donde todo el mundo dijo lo que quería decir, lo que tenía para decir, criticar y debatir sobre esta ley que finalmente tuvo trámite parlamentario, dictámenes de comisión y fue puesta en vigencia siendo ya conocida por todos y siendo muchos de los institutos e instrumentos que la ley incorporaba, institutos que ya eran familiares para las personas que los tenían que utilizar y las personas que los tenían que aprovechar y aún para aquellos que tenían que dictar resoluciones judiciales o llevar adelante funciones en la sindicatura. La primera, digamos, aparición pública después de sancionada la ley tuvo lugar en la provincia de Mendoza. En mi provincia se había organizado una gran convención para discutir esta ley que acababa de ser sancionada. Había más de 500 o 600 personas en el recinto, se había hecho un auditorio enorme, estaban todos los consejos profesionales, las universidades. El profesor Rivera no pudo viajar esa vez y yo estaba con 42 grados de fiebre y recibí un llamado diciendo que bueno, que el evento no se podía cancelar, que viajara igual. Bueno, llegué con una fiebre enorme a este salón en Mendoza y un querido amigo que también trabajó con nosotros en el comentario posterior de la ley, Horacio Reutemann, que también lo vi por allí, cuando me vio llegar en un estado lamentable, ingresando al salón para dar mi charla, me paró y me dijo: Daniel, quiero avisarte que te van a matar, te están esperando para asesinarte, no es una buena noticia, pero como amigo te digo lo que te va a ocurrir. A lo que yo le contesté: mira, si esta gripe de 42 grados no me mató, no creo que me maten los síndicos y los jueces, ni tampoco otros operadores jurídicos. Y así transité esta primera experiencia donde, por supuesto, me dijeron cosas horribles, desde que habíamos violado la Constitución, que disponíamos de la propiedad de los demás, que habíamos bastardeado a los jueces colocándolos como meros cuentaporotos, que ya no tenían ningún control de nada. Gracias a Dios el tiempo demostró con creces que nada de esto era verdad y que realmente esto era una impresión de un primer tiempo. Lo cierto es que los primeros años, los primeros tiempos de la ley, tanto para el doctor Rivera como para mí fueron muy difíciles, porque las críticas que se hicieron a esta ley fueron muy fuertes. Hay que ver las primeras publicaciones o las primeras leyes comentadas, y ese primer tiempo la verdad es que a mí yo no me sentía, me sentía tranquilo en lo que habíamos hecho, porque realmente creíamos en lo que habíamos escrito, como señaló Julio, con las limitaciones y con los condicionamientos que tiene todo proceso legislativo, que no depende nada más que de 2 personas que escriben, sino que dependen de posiciones políticas, de ideas económicas, de comisiones del Congreso, de transacciones e intercambios entre los bloques de favores y de votos, que llevan a modificar muchas veces textos que no están consensuados con los autores. Pero dentro de todo, yo estaba muy tranquilo de lo que habíamos hecho,
Bueno, y un día, conversando con una persona que no era precisamente abogado, me dice, mirá, Daniel, yo creo que no tenés que sentirte muy mal. Y me dijo, y para que no te sientas muy mal, te voy a regalar un libro. Y entonces me regaló un libro que se llama Diffusion on Innovations, del año 1995, cuarta edición, de un señor que se llamó Everett Rogers y que fue un famoso, digamos, sociólogo y estudioso que dedicó su vida a estudiar las innovaciones. Así que estas cosas que tienen los americanos, que hay una persona que 60 años de su vida estudia una sola cosa, las innovaciones. Y en este libro de las innovaciones, este señor Rogers señala que realmente los innovadores son solo el 2,5% de la gente y que las innovaciones no tienen una adopción temprana superior al 10%. Así que me dijo, mira, si innovaron con la ley, y le digo, mira, innovamos bastante, bueno, prepárate. En el primer tiempo no lo van a aceptar, va a haber un tiempo de 3, 4, 5 años, después van a venir algunas adopciones tempranas y después va a venir una adopción generalizada. Estás en un proceso de 10 años. Y me dejó el libro y partió. La verdad que el libro me vino muy bien porque realmente fue lo que ocurrió. Fue lo que ocurrió. Y que fue lo que ocurrió lo entendí también en el año 1997, donde esta misma persona que me dijo, ¿te gustó el libro de Rogers? Digo, me encantó. Bueno, te voy a dar otro. Y entonces me trajo un libro que se llamaba The Innovator's Dilemma, que había sido escrito por el padre de la innovación, el profesor Clayton Christensen, que murió justo a principios de este año, y que al quien se le atribuye ser el inventor del concepto de innovación disruptiva. Y esto lo expuso en su tesis en esta obra que les mencioné a ustedes, y dice, mira, las innovaciones disruptivas son aquellas que no solo generan algo nuevo, sino que rompen los paradigmas, porque quiebran las reglas existentes. Por ejemplo, la computadora en su momento fue una innovación disruptiva, como lo fue Internet, como lo fue BlackBerry cuando apareció uniendo en un solo dispositivo, esto lo digo yo, teléfono, cámara, agenda, correos electrónicos. Como también la idea de la nube es una innovación disruptiva, porque rompe el paradigma de la alocación del archivo, el documento o el contenido para habilitar un espacio virtual omnicomprensivo. Diferente de una innovación radical que trae algo nuevo, pero no rompe, no tiene ese quiebre con un sistema. O la incremental, que lo que hace es mejorar un sistema, pero no lo cambia, no lo rompe. Y lo cierto es que la ley 24.522 fue una ley absolutamente disruptiva, porque vino y rompió paradigmas. Es decir, rompió un sistema que existía en materia de insolvencia, pero también rompió el esquema mental, jurídico, de comprender, analizar y encarar el fenómeno de la insolvencia. Piensen ustedes que la ley 24.522 incorporó soluciones en su texto que recién fueron incorporadas 9 años más tarde por la ley portuguesa, a la cual la doctrina europea calificó durante varios años como la mejor ley de quiebras de Europa. El tema del rescate de la empresa y el sistema de salvataje, recién 14 años después, llega con la legislación francesa y el Instituto de Sauvegarde. Y algunos de los dispositivos preventivos de la insolvencia llegan 20 años después a la legislación italiana. Es decir, ¿cómo no iba a haber una resistencia a un cambio absoluto en las reglas en materia de insolvencia? Miremos y comparemos la ley 19.551 que regía y la ley 24.522 y nos vamos a dar cuenta la ruptura tan fuerte de paradigmas que se produjo. Y esta disrupción era absolutamente razonable que trajera resistencia. Y era absolutamente razonable que no provocara una adopción temprana. Y era absolutamente razonable que demorara un tiempo suficiente para ser madurada y macerada, entendiéndola en una mirada de largos tiempos. Por ejemplo, las cosas que se dijeron del APE. Por favor. Ahora, ¿quién dudaría hoy de que los sistemas de insolvencia necesitan acuerdos preventivos extrajudiciales y que los mismos puedan extenderse y ser obligatorios para la comunidad de acreedores? Innovación incremental que tuvieron en la crisis del 2003. Pero la idea de ese APE, que no estaba ni siquiera diseñado
en la ley 22.917, porque los acuerdos preconcursales de aquel tiempo eran absolutamente imposibles de ser practicados, porque si después la persona quebraba, la persona que había ayudado a la salida terminaba siendo responsable de la quiebra. Es decir, la idea de tener un sistema extrajudicial blindado, bueno, era absolutamente disruptivo. ¿Quién discute hoy que esto era necesario? Recuerdo lo que nos dijeron cuando sacamos la verificación de créditos del ámbito judicial, cuando dijimos que no había más incidentes, con traslados múltiples, con resolución, con incidentes de impugnación. Incluso tuvimos que leer algún artículo que decía, incidente de impugnación, volvé que te perdonamos. Yo pregunto hoy, ¿quién piensa que realmente la verificación de créditos hay que hacerla en un juzgado con un expediente? Que Vicentín tenga 3.000 nuevos expedientes con 3.000 nuevos traslados, que por 3 sujetos trasladados no serán menos de 9.000 traslados para resolver la admisión en el pasivo, como si esto fuera un juicio individual. Nosotros trajimos la categorización de acreedores, algo que tampoco era original nuestro, porque eso sí en el mundo ya estaba funcionando y se hablaba mucho en Europa, en la doctrina francesa, e incluso existía en el derecho americano. ¿Quién discutiría hoy que los acreedores no tienen intereses distintos? Que no es lo mismo el trabajador que sigue trabajando y que el mantenimiento de la empresa en marcha es la razón de ser de su mantenimiento de fuente de trabajo con valor alimentario y de dignidad, que aquel que tiene un crédito laboral por haber sido personal temporario en un empleador que nunca pagó y que por solidaridad corresponde a la empresa concursada a pagar o a la empresa en crisis. ¿Qué le importa mandarla a la quiebra si no depende de él su funcionamiento? Y así podríamos hablar de los proveedores, de los financistas, de tanto. Trajimos el menú de ofertas, absolutamente disruptivo. No solamente en categoría, sino que en la categoría puede haber menú. Y el acreedor elige. Hoy, ¿quién discutiría que esto es posible para permitir una salida? Eliminamos la junta de acreedores. También hubo algún artículo que decía, junta de acreedores, volvé que te perdonamos. Hoy, junta de acreedores, queremos hacer virtual todo, las reuniones, la documentación, la deliberación, y resulta que queremos ir a un teatro, a un estadio de fútbol, a que la gente levante la mano y diga lo que tiene que decir. ¿Quién discutiría hoy esto? Fíjense, el salvataje, que fue el llamado cram-down criollo, que en realidad nunca lo llamamos cram-down, sino que en una exposición de motivos, un asesor del Ministerio de Economía, que nos apoyaba y nos ayudaba en algunas cosas, colocó la palabra cram-down y quedó como si esto fuera el cram-down, que realmente no es el cram-down, mucho menos del sistema americano, ni tampoco el cram-down, que después se incorporó en la posibilidad de imposible cumplimiento de imponer el acuerdo que no hubiera conseguido las mayorías necesarias del artículo 52 después de las últimas reformas. Pero nos dijeron que era inconstitucional, que estábamos expropiando los bienes de las personas. Fíjense que hoy no solamente el salvataje fue un instituto sumamente rescatado, que en todos los proyectos de reforma nadie ha pensado ni osado hablar de sacar el salvataje. Al contrario, lo quieren ahondar. Que el deudor también tenga una ronda para volver a salvarla, que vengan las cooperativas de trabajadores, que utilicen los créditos. Es decir, hay toda una facilitación de un instituto que fue tachado de inconstitucional y de un instituto que debía ser borrado de la ley porque atentaba contra la propiedad privada. Ya Julio habló del comité de acreedores. Veníamos de años y años, podemos buscar los artículos y verlos, donde se reclamaba que los acreedores querían participar, que tuvieran información. Bueno, se la dimos, después los acreedores no quisieron venir. Eso es típico de la Argentina, ¿eh? La gente pide, usted le da y después dice, no, mira, esto es muy complicado, no tengo tiempo, no me quiero ocupar, tengo responsabilidades. Pero perdón, ¿no pedías eso? Sí, bueno, pero ahora, ¿sabes qué? Prefiero que no. No importa. Lo que es cierto es que yo no he visto ningún proyecto de reforma, ni ningún artículo de doctrina serio que proponga eliminar los comités de acreedores. Es más, se incorporaron los trabajadores, se le dieron nuevas funciones. La participación del acreedor es importante en los concursos y las quiebras. El acreedor es parte del problema. Así que yo creo que esto fueron cosas muy paradigmáticas. Nosotros en el año 95 hablamos de la rehabilitación automática y del año. Nos crucificaron.
nos adelantamos 10 años a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los derechos sobre el principio de progresividad y de las categorías de derechos humanos en materia económica, el derecho a volver a empezar, el derecho a poder rehabilitarse y no quedar toda su vida con una lacra. Esto ya no se discute más si la rehabilitación debe o no debe existir. Es más, se está proponiendo esta pandemia sistemas de rehabilitaciones automáticas aún sin plazos de espera. Miren los proyectos que están existiendo. La unificación del régimen de privilegios. ¿Cómo no fue? Bueno, 20 años después, en el Código Civil y Comercial de la Nación, se corta y se pega el sistema de privilegios de la ley de concursos en el cuerpo principal que trata estos derechos en lo que llamamos la modernidad. 20 años después. Relaciones laborales y liquidación en la quiebra también son cosas a las cuales se refirió Julio. Entonces ustedes me dirán, bueno, Víctor, entonces para usted la ley fue perfecta. No, de ninguna manera. La ley, por supuesto que tenía defectos, como toda obra humana, como todo texto legal que finalmente es negociado con cuestiones políticas y con otros intereses. Yo creo que, por ejemplo, con Julio nos equivocamos en la idea de exigir un régimen de mayoría sobre la base de la categorización, exigiendo que las mayorías estuvieran en todas y cada una de las categorías, porque eso mató la categorización. Debimos haber mantenido la categorización, digo hoy yo, con el tiempo, dando un régimen de cómputo general. Y en la medida en que la categorización y el menú de ofertas han sido revisados y aprobados judicialmente, es allí donde se mantiene la razonabilidad y donde se permite no romper el principio de equidad y no necesariamente después al momento de ejercer digamos, la conformidad o la presentación de la conformidad. Me parece que en eso nosotros fallamos y que eso también ha sido parte del corazón de temas de la ley. Yo no estoy tan de acuerdo con Julio respecto del tema del dolo. Yo creo que lo del dolo fue una cosa tremendamente positiva, porque esto es parte del riesgo empresario. Aquí no podemos poner como norma que la gente no puede fracasar o no le puede ir mal, o que las empresas no pueden, digamos, ser ineficientes. Esto no es así. Distinto es un director de una compañía que está manejando fondos de terceros, pero acá es parte del riesgo empresario. Si acá no ha habido dolo o intención de dañar, si la empresa no supo, se equivocó, no podemos perseguir por normas de la quiebra. Para eso vayamos al régimen del derecho común. Y creo también el tema de que faltó una pata transnacional, pero recordemos nosotros que en el año 1995 no era tan fuerte este tema del reclamo de los problemas de las quiebras transnacionales, más allá de que, por supuesto, que se había escrito, existían comités y había proyectos, pero no tenía tan fuerte, como tampoco el de la quiebra del consumidor, porque en esa década del 90, a principios del 90, el tema del consumidor era un tema que no tenía tanta popularidad y tanta importancia. ¿Cuáles fueron las grandes pruebas? A mí me parece que pruebas muy fuertes de esta ley fueron la crisis del 2001 y 2003, la de 2008 y 2012, donde nadie dijo derogar la ley de quiebras y hacer una nueva ley de quiebras, donde de la crisis se salió retocando la ley de quiebras y la ley de quiebras sobrevivió con su estructura básica a esas tres crisis, 2001, 2003, 2008 y 2012. Recordemos que hoy incluso, si vamos a repasar los proyectos de reforma de todos los bloques parlamentarios, ninguno plantea un cambio estructural de la ley. Son cambios menores sobre temas del ambiente, sobre temas de plazos, sobre problemas de sustentabilidad, sobre el problema de la ocupación de clínicas en casos de quiebra, con el tema de incorporar conceptos de vulnerabilidad en materia de privilegios. Pero nadie ha venido a plantear un tema diametralmente opuesto. ¿Y quiénes estamos planteando una mirada diferente? Nosotros, los que hicimos la ley 24.522. A mí me encantaría que me convoquen a hacer una nueva ley de quiebras, que no sería la 24.522, porque después de 25 años, yo creo que esa ley, por más que atravesó todas estas pruebas
tan difíciles, ya cumplió con su misión. Y ahora hay que mirar otra cosa, hay que mirar otra realidad, que con pandemia o sin pandemia, pero la pandemia claramente lo ha puesto sobre la mesa. La pandemia nos ha interpelado. Y en realidad lo que el país necesita es un verdadero código de bancarrotas, una cosa nueva, donde se contemplen los diversos supuestos respecto a los distintos sujetos y patrimonios que puedan atravesar situaciones de crisis, con 3 sistemas específicos e independientes. Uno primero, que son normas simples, dinámicas y ágiles para pequeñas y medianas empresas, personas jurídicas privadas, personas humanas que desarrollan actividad económica en forma organizada, que son la mayoría. 650.000 unidades empresariales, que representan el 99,66% de la totalidad de las unidades económicas que tiene el país, que aportan más del 70% del empleo, que son más del 50% de las ventas, que son más del 45% del PBI. Esta es la ley de quiebras básica. Después hay que hacer un segundo sistema o proceso conformado por un conjunto de normas más complejas para las grandes empresas, comerciales, industriales y de servicios, las que recurren a la oferta pública, aquellas donde el Estado nacional, provincial o municipal esté involucrado. Y finalmente un tercer sistema o proceso destinado a las personas humanas que no desarrollan actividad económica organizada, el hombre y las mujeres comunes, que no resultan titulares de un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, de servicios, la llamada insolvencia del hombre común. Y cada uno de estos procesos tiene que tener, por cierto, algún régimen troncal común en cuanto a principios, pero muy diferenciados tienen que ser según las propias necesidades y mucho en lo estructural. Y finalmente, porque no me quiero extender, también tenemos que cambiar. Hoy tenemos que volver a mirar como se hizo en el 95 a 10 años adelante. Hay que mirar para adelante, porque lo importante no es lo que pasó y esta crisis se arreglan con otras cuestiones, con leyes de emergencia. No podemos hacer una ley de quiebras para la pandemia, es una locura. O modificar la ley de quiebras para la pandemia. No va a resultar, porque el pasado, al nivel que ha tenido, y con el descontrol y la destrucción del aparato productivo que se ha producido en nuestro país y en el mundo entero, no permite mirar para atrás, hay que mirar para adelante. Y lo importante es volver a empezar. Y entonces hay que mirar la insolvencia de otra manera. Hay que legislar. Yo hace 10 años expuse esta tesis en la provincia de Neuquén, recuerdo, en la primera conferencia internacional de tendencias procesales del siglo XXI y medios alternativos de solución de conflicto. Villa Langostura, 16 de marzo del 2010. Un nuevo modelo. Hay que abandonar la idea muy fuerte de que el régimen falencial es un mecanismo retributivo para sancionar al deudor. Esto es un mecanismo restaurativo para recomponer patrimonios, para reparar, para renovar, para sanar. No es verdad que el deudor es un malvado y que los acreedores son las víctimas. El deudor no viene a disfrutar su concurso, viendo cómo se queda con el dinero de la gente, ni tampoco muestra orgulloso el decreto de quiebra. Esto evidentemente no ocurre, no es verdad. Hay que cambiar esta idea, hay que entender que es un avatar propio de los negocios y que tanto el deudor como los acreedores son sujetos que desempeñan un rol dentro de un escenario complejo de crisis que afecta a bienes y servicios o a un patrimonio familiar, empresarial o lo que fuera. Y abandonar también la idea de que mucha parte de la doctrina de nuestra sociedad tiene que los procedimientos de insolvencia son ruines y que es una especulación negativa del deudor en perjuicio de acreedores y que son malos cumplidores y que finalmente hay que tratar de resolverlo o castigando a uno, castigando al otro, o castigar al acreedor es el precio de la paz social. No es verdad. Hay que buscar mecanismos de recomposición. Hay que asignar responsabilidades, por cierto, si las hubiera. Pero tiene que abandonarse esta idea de que esto es un litigio de enfrentamiento salvaje entre los que participan en el procedimiento. Este es un proceso que tiene que llevarse de común acuerdo. Es un proceso de yuxtaposición de intereses y que tienen que buscarse mecanismos para volver a empezar con nuevos proyectos. Aquellos donde la liquidación es inevitable porque no pueden recomponerse y aquellos que pueden recomponerse para continuar la actividad transformándose o reestructurándose. Yo les quiero dejar la idea de que tenemos que dejar también atrás la idea de una justicia gendarme y sobre todo en materia concursal.
hay que darle la bienvenida a una justicia restaurativa, buscar espacios para permitir que las personas involucradas participen y premiar la participación y castigar el desinterés. Porque esto es un proyecto donde tienen que estar todos involucrados, generar mecanismos para establecer consensos básicos, utilizar y conseguir soluciones en tiempo útil y tener algo que es lo más importante. Hay que generar procesos que terminen estableciendo una satisfacción residual. Si aquí se termina el proceso, de la manera que sea, aún con el éxito del deudor, y el deudor se retira pensando que ha jorobado a todos los acreedores y que es un genio, y si los acreedores se retiran pensando que han sido burlados por su acreedor, que es un hombre que se ha enriquecido a costa de ellos, no hay salida, porque no va a haber posibilidad postconcursal de poder trabajar, porque no habrá nuevo crédito, porque no se podrá haber restablecido la confianza que existen entre unos y otros a través de mecanismos de satisfacción residual. Y esto es lo que hemos visto a lo largo de nuestra historia. Yo hoy he circulado un artículo publicado en Repar donde hablo de la quiebra desde la época de la colonia hasta la fecha. Y el problema, ¿cuál es? La falta de salida post-concursal. De nada me sirve la homologación, de nada me sirve la reconversión, si no puedo volver a salir, si no puedo volver a tener crédito, si no puedo volver a generar la confianza. Y por eso es que en las leyes que hemos tenido hasta ahora, menos en el caso de la última 24.522, que la estadística, dentro de lo que se puede llamar estadística entre nosotros, que es bastante volátil, ha sido bastante más exitosa que otras, donde más del 90% de los acuerdos preventivos homologados derivaron en quiebra indirecta y en el 80% de los casos por falta del pago de la primera cuota. Así que yo creo que es un momento muy importante esta pandemia, un momento de interpelación, de buscar encuentros, de cambiar la cabeza y de abandonar algo que es tan argentino y que nos tiene tan detenidos, que es este exceso de pasado que nos mantiene una nostalgia que no nos permite cambiar y hacer bisagras para mirar hacia adelante. Terminemos con el exceso de pasado, salgamos de la nostalgia y miremos para adelante con una nueva mirada, con una nueva cabeza, con una nueva interpretación, con nuevos instrumentos. Los hay, los hay. Es cuestión de sentarse a trabajar y animarse. Nosotros nos animamos en una parte, en lo que nos tocó en nuestro tiempo, aquella bisagra de la ley 24.522, que fue una innovación disruptiva. Pues hoy hay que volver a traer otra innovación disruptiva. Y creo que es muy importante esta reunión y este congreso para poder caminar sobre ese sendero. Gracias nuevamente por la invitación y un placer enorme siempre compartir este Zoom. Gracias, iba a decir este salón, pero en el salón virtual. Muchas gracias, Daniel. Al contrario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sergio, no sé qué te parece si queremos pasar a las preguntas. Bueno, hay algunas pasamos preguntas entonces, ha habido alguna... para cerrar, digamos, este tramo de la exposición y ya pasar con el que sigue, me parece. Correcto. Vamos rápidamente. El doctor Javier Cosentino al doctor Rivera. ¿Piensa que sigue siendo relevante la distinción entre grandes y pequeños concursos? Hay que deshabilitar al doctor Rivera. O si quieren hacemos todas las preguntas y van para optimizar el tiempo. Mientras tanto van deshabilitando los micrófonos. No son tantas preguntas. Bueno, 15 nuevos mensajes, ahora sí. Ahí lo tiene habilitado el doctor Rivera, perdón. Perfecto, doctor. Bueno, con respecto a la pregunta de Javier, en realidad hoy en día la distinción entre concursos grandes y pequeños no tiene, digamos, ninguna significación. Es como decía Daniel, en realidad habría que, y yo un poco lo anticipé, que habría que organizar un procedimiento concursal para las personas que no tienen actividad económica, que no tienen activos o ingresos, o un procedimiento para consumidores, como se quiera llamar, y a lo mejor hacer una distinción, como proponía Daniel, entre los grandes concursos y los concursos de las pequeñas y medianas empresas, que pueden tener algunos matices. Pero me parece que tal cual está en la ley hoy,
no tiene evidentemente ninguna significación. Bien, gracias, doctor. La profesora Rosarina Silvana García pregunta, ¿por qué no fue expresamente regulada la discharge? ¿O fue realmente una eliminación involuntaria del ex artículo 253 por eliminación de la calificación de conducta? No sé quién de los dos quiere responder. Bueno, pero es que me parece que, a ver, el tema es que el desapoderamiento se extiende nada más que hasta la rehabilitación, y por regla general la rehabilitación se produce al año, ¿no es cierto? Es decir, ahí cesa la inhabilitación, con lo cual me parece que cumplía eso la misma función que tenía el 253 de la ley vieja. Bien. Por lo menos así lo entendí yo. Bien. La doctora Fabiana Pérez pregunta si consideran factible eliminar el procedimiento de verificación y sustituirlo por la denuncia del pasivo con carácter de declaración jurada y la concurrencia del acreedor en caso de omisión o desacuerdo con la causa, monto y privilegio denunciado. Bueno, Creo entender esta quiere, idea digo, a mí me parece que la verificación de créditos, lo que hay que buscarle es la vuelta. Es decir, aquí dejar esto en una mera declaración jurada me parece que no funciona, porque en realidad va a haber una escasez y tiene que haber un principio de equidad. La gente tiene que tener la posibilidad de controlar. El tema es cómo lo hacemos más ágil. Nosotros dimos un paso hace 25 años. Dimos un paso que realmente fue una descongestión enorme y una simplificación enorme con el régimen de observaciones y con el trabajo previo del concursado, que finalmente, si bien esto no es el proceso concursal y el concurso preventivo un beneficio único para el deudor, que solamente lo único que hace es evitar que sea declarado en quiebra, sino que es un proceso en beneficio de todo el conjunto, del deudor, de sus accionistas, de los stakeholders, de los proveedores, de los trabajadores, de todo el mundo. Si bien es ese procedimiento, bueno, hay una cierta carga para poder acceder al beneficio de no perder la administración del bien o de los bienes bajo una administración controlada, y para eso se le puso este tema de que trabaje privadamente haciendo la certificación y los legajos y abrir algún periodo. Esto va a haber que digitalizarlo, esto va a haber que virtualizarlo. Para eso hay que trabajar duramente con programas, pero con programas efectivos, ¿no es cierto? Con programas, con presupuestos, con una modernización del Instituto de la Sindicatura. Yo tengo un altísimo concepto de los síndicos, y aparte siempre el querido amigo Raúl Nisman y todo el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba todos los años me invita a participar de sus jornadas, y lo valoro, pero me parece que también entre las cosas que hay que hacer hay que rediseñar la sindicatura. Hay que rediseñarla, y por eso hay que mirar de vuelta el proceso de insolvencia bajo los nuevos conceptos. Yo creo claramente en 3 estatutos perfectamente diferenciados y con mecanismos diferentes, donde el grado de intervención judicial va a tener que ser con sensibilidades diversas y con intensidades diversas según sea cada uno de estos procesos. Pero hay que repensar la sindicatura, hay que ir a sistemas de digitalización, pero yo creo que un régimen de admisión va a ser muy importante, porque no se olviden que finalmente estamos disponiendo del derecho de propiedad de todos aquellos que no acompañaron la propuesta del deudor. Bien. En otros países existe esto de la certificación de la denuncia simplemente por parte del deudor de cuál es su pasivo, pero está sostenido también en una severa represión penal si esa declaración o de jurada es falsa. Y por lo demás, como decía Daniel, en alguna medida, la declaración jurada por sí sola dificulta enormemente el control del contenido del pasivo. Es decir, el acreedor A no sabe lo que le debe al acreedor B porque simplemente no están los documentos respaldatorios, sino simplemente esa declaración que será una línea en un estado, digamos, general del pasivo. Me parece que eso para nosotros todavía sería algo más que disruptivo. Bien. Bueno, rápidamente, no sé si vamos a poder culminar con todas las preguntas, porque si no, no vamos a seguir con los paneles, pero el doctor Stolkiner les pregunta a ambos expositores si las modificaciones posteriores de la ley concursal, la cita, no importaron un cambio sustancial en el espíritu de la ley original
y se ha quedado algo desarticulado el sistema con contradicciones dentro del mismo cuerpo normativo. Y mire, en todas las reformas parciales pasa exactamente lo mismo. Pero eso puede ser la reforma del Código Napoleón, la reforma del Código Civil argentino de 1968 o cualquier otra reforma parcial. Las reformas parciales importan siempre que un nuevo legislador con una nueva impronta, inclusive con terminología que a veces ha cambiado a lo largo de los años, etcétera, se mete en un cuerpo que era un todo orgánico. Y en alguna medida, yo recuerdo esto se discutía cuando yo era alumno de Llambías sobre la reforma total o parcial del Código Civil, ¿qué era mejor? Y Llambías decía, el Código Civil es como un mecanismo de relojería. Cuando usted le saca una pieza y le pone otra, siempre va a andar mal el reloj. Bueno, a mí me parece también que no creo que haya cambiado el espíritu, porque las reformas básicamente han intervenido aún las más drásticas y las de emergencia que llegaron para quedarse en alcances operativos de un mismo instituto. Es decir, la propuesta, ¿le colocamos piso o no le colocamos piso? Pero se mantiene el sistema de propuesta y el sistema de acompañar el acuerdo y el sistema de categorización. El salvataje se mantiene. A ver, el deudor ¿vuelve a competir o no vuelve a competir? ¿Permite la cooperativa o no permite la cooperativa? Pero no se discute el salvataje. La continuación de la empresa, ¿se mantienen las condiciones? Ahora, lo hacemos por la cooperativa, tienen privilegios los trabajadores, pero no ha habido un cambio. Me parece que la ley ha resistido, a mí me parece un modo notable, yo no hubiera esperado esa resistencia. Y fíjense, vean el diario de sesiones del Congreso, los boletines, los proyectos son agregar un capítulo, agregar una frase, pero no hay un tema de, bueno, vamos a reformar el sistema de verificación o la sindicatura o el régimen de privilegios. Se discute si se incorpora un privilegio más, si coloco al vulnerable, qué hago con el retenedor, qué pasa con el conflicto con la hipoteca o no la hipoteca, pero estamos en cuestiones puntuales. Así que yo creo que la ley resistió, pero también yo creo que viene un nuevo tiempo. Y a ver, yo la voy a despedir con un enorme cariño, como cuando los chicos nuestros dejan la casa. Es decir, estuvieron con nosotros, nos acompañaron, llegó el momento de partir, bueno, salir, vamos, y viene lo nuevo. Tenemos que dejar ir, pero vuelvo a repetir, somos nostálgicos, tenemos este tema, la Argentina tiene un exceso de pasado. Fíjense, 25 años después de la sanción de la ley 24.522, tomen la mayoría de las pequeñas o grandes leyes comentadas, van todas con los artículos, con la concordancia de la ley 19.551, una ley que el 90% de la gente que actúa en concursos hoy no conoció y jamás practicó. Bien, una acotación del doctor Jungen Bass, que coincide contigo, Daniel, en cuanto a las secciones diferenciadas, esas tres secciones, el proceso para la gran empresa, para la pequeña y comerciantes, y obviamente uno para el consumidor o persona que no realiza actividad económica organizada. Y una última pregunta, la de la doctora Alicia Pereira, que interroga qué pasa con la responsabilidad que le cabe a los acreedores financieros que le dan crédito a quienes saben que no los pueden pagar. Entiendo que está hablando del consumidor sobreendeudado, no sé, alguno de los disertantes. También puede ser de grandes empresas que hayan recibido también, crédito, es cierto. ¿no? Sí. Es decir, ese es un tema no de derecho concursal, es un tema de derecho común, en definitiva, porque la responsabilidad por abuso del crédito por parte del que dio el crédito, ¿no? Con lo cual, bueno, hay toda una literatura sobre esa materia y ha habido, bueno, algunos planteos concretos de responsabilizar a algunos acreedores que hayan actuado irresponsablemente otorgando crédito en algunas circunstancias. Tanto hay literatura argentina como extranjera muy abundante sobre ese tema. Pero reitero, no es un tema de derecho concursal. No, y aparte, ahora lo que es real es que dentro de las normas debería haber en cada una de estas secciones también una cuestión de los acreedores financieros. Yo siempre pongo el ejemplo de este tema de los avales, cuando en los créditos empresarios se pide el aval de los directores. Entonces, una persona, una empresa que está tomando, digamos, un crédito por $100.000, le pide al director que dé el aval. Y el hombre dice, pero mire, yo no tengo nada. Yo tengo un sueldo acá, tengo una casa como bien de familia y tengo un auto con 5 años de antigüedad. Si la empresa no cumple, yo no puedo pagar los $100.000. Entonces, ¿qué dicen las entidades financieras normalmente?
bueno, si usted, esa frase es hecha, ¿no? Si usted no cree en su empresa, ¿por qué debo creer yo? Entonces firman. Y después, cuando la empresa no cumple, lo vienen a ejecutar. Y le dicen, no tiene nada, me defraudó. No, mira, yo no te defraudé, yo te dije la verdad. Y vos me hiciste firmar una cosa sabiendo que no podías pagar. Y esto, como dice el doctor Rivera, es un tema de derecho común. No creo que sea un tema de la cuestión típica de la quiebra. Y esto es importante porque también hay una discusión sobre esto que yo quiero dejar aclarado, que es que yo soy partidario de considerar el sistema de responsabilidad de la ley de quiebras un sistema de responsabilidad típico, como lo es el de la ley de sociedades como leyes especiales. Porque si lo que le vamos a aplicar es el régimen del Código Civil, entonces borremos la responsabilidad concursal y dejemos el Código Civil y no tengamos más leyes especiales. La ley especial justamente tiene un sistema de responsabilidad distinta porque es para un contexto y para una situación particular y acotada. Sí, pero, a ver, el no. trasfondo del sistema de responsabilidad es el sistema del derecho común. O sea, los presupuestos, la responsabilidad, etcétera, me parece que son los del derecho común, que pueden tener matices en la aplicación a un régimen más singular, como puede ser el bancario o el concursal, etcétera, ¿no? Yo simplemente para terminar y despedirme, quiero recordar con relación a lo que decía Daniel, de que durante 25 años, o apenas se sancionó la ley, decían de todo y criticaban todo. Yo fui alumno del doctor Borda, de Jambía, de Espota, del Sinatiense, Molinari, grandes civilistas. Y justo en la época de la reforma del Código Civil en 1968. Y al año siguiente fui alumno del doctor Alsina Tienza en Derechos Reales y después de Molinari en Familia. Las cosas que decían de la ley de reforma de 1968 no se pueden reproducir. Alsina Tienza, que era un hombre muy sanguíneo, se le hinchaban las arterias y las venas acá en la frente y parecía que se iba a morir de un infarto en la clase, ¿no es cierto? De cómo protestaba contra el Código Civil, de la reforma del Código Civil, de la cual él había formado parte y había renunciado porque no aceptaban sus ideas, ¿no? Tanto así que el doctor Borda me contaba que el señor Tienza decía, cuando había alguna discusión, le juro que tengo razón. Bueno, y 30 o 40 o 50 años después de la reforma del 68, lo cierto es que todo el mundo admite que esa reforma fue lo que permitió al Código Civil de Vélez Sarsfield subsistir desde 1968 hasta el 2015. Y fue una extraordinaria innovación disruptiva, como diría Daniel. Bueno, perdón, un solo detalle. También tuvimos, queridos amigos, que se le hincharon las venas, aunque después la presión sanguínea bajó, pero no solamente Alsina Tienza, ¿eh? Nosotros también tuvimos la gente con las venas hinchadas. Muchísimas gracias a los expositores, la verdad que muy claro el chat, la verdad que son innumerables los mensajes de agradecimiento por la participación de todos los intervinientes hacia los expositores. Muchísimas gracias.